Así iniciamos en clave mediática, como siempre decimos, para conocer, analizar el enfoque de la actualidad que reflejan los medios, por ejemplo, portales, diarios, redes sociales y los diversos canales de comunicación, algunos ahora censurados por la Europa libre y democrática, que no permite que, por ejemplo, canales rusos, medios de comunicación rusos, efectivamente divulguen la versión de los hechos que ocurren en la crisis de Ucrania. Empezamos por las portadas. Un importante acontecimiento ocurrió ayer en Argentina. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández, presidente de ese país, explicó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, criticó al gobierno de Mauricio Macri, que contrajo la deuda, y reclamó el avance de la querella criminal para que se la investigue. Condenó la invasión de Ucrania y reclamó una oportunidad para la paz. Con la población ya vacunada, llamó a concentrarse en el desarrollo económico con justicia social. Es lo que destaca la portada de Página 12. Queremos pasar del miedo a la ilusión. Ustedes aprecian ahí en la fotografía Alberto Fernández, presidente de Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina y también fue presidenta de ese país, como todos sabemos. La portada, por supuesto, declaraciones importantes. No gustó en algunos sectores la condena de una invasión, como dijo Alberto Fernández, porque hemos enfatizado mucho sobre el significado que tiene la operación militar especial rusa en Ucrania. El Universo de Ecuador, lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno ecuatoriano es cómo saca a los ecuatorianos de Ucrania. Y al mismo tiempo, lo destaca el titular del Universo, un grupo de ecuatorianos en Europa no quiere regresar. Y la pregunta es, ¿a qué van a regresar? A un país donde se asesina todos los días, a un país con crisis económica, un país que aquí, por ejemplo, el Universo no destaca, donde se expulsa a médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Durante el feriado de Carnaval, 52 médicos fueron sacados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ¿para qué quieren venir los ecuatorianos de Ucrania al Ecuador? Por supuesto, como digo, se convirtió en un grave problema, en un dolor de cabeza para la Cancillería, el modo en que contactaron con los ecuatorianos en Ucrania. ¿Qué dice la sumilla del diario El Universo, prácticamente convertido en diario oficialista? El canciller Juan Carlos Holguín indicó que hay decenas de compatriotas que no quieren regresar al Ecuador y advierte que los que se queden en Europa deberán firmar una declaración de descargo y responsabilizarse por su condición irregular. Esto que se menciona aquí constituye una amenaza y es una violación al libre derecho o al derecho de moverse libremente por el planeta. Si usted tiene pasaporte, tiene visa y se mueve por el planeta, por supuesto nadie tiene, ni su propio gobierno, la posibilidad de responsabilizarse por su condición irregular, como ha dicho el canciller Juan Carlos Holguín. De hecho, esta declaración, el modo en que fue tratado el tema, ha desatado reacciones no en las redes sociales en general, sino en quienes entienden la dinámica de las leyes internacionales, de los protocolos internacionales para cuando se producen estos acontecimientos. Lo que no dice el Universo es lo que implica para muchos compatriotas ecuatorianos que no fueron contactados por el gobierno y por el contrario se los dejó a la deriva, dicen ellos. Hasta el momento las cifras oficiales hablan de alrededor de 400 personas que residiendo en Ucrania han sido contactadas y que podrían volver entre este jueves y viernes al Ecuador. En la parte inferior, por supuesto, lo que sí es importante, la policía dice que el 92% de las muertes violentas en la zona 8 de Guayaquil, es decir, en la ciudad de Guayaquil, Durán y otras más, están ligadas al narcotráfico. Por fin se dan cuenta que ese es un problema. Al fin se dieron cuenta de eso. ¿Qué han hecho para eso? Nada, porque también es cierto que en la policía, según la Embajada de Estados Unidos, que nadie va a dudar que es el poder mundial y que maneja información muy importante, hay más de 19 narcogenerales. Y de eso el Universo no habla. Así es. Granma de Cuba destaca el titular principal. Aboga Cuba en la Organización de las Naciones Unidas por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa. Así lo pone de manera general, en Europa. Y, por supuesto, la declaración da cuenta de lo que implica para la diplomacia internacional esta declaración y este deseo también, por supuesto, de que la solución sea diplomática, acordada entre las partes y no con terceros,
como lo que ayer, escuchando el discurso del señor Joe Biden, el informe a la nación, constituyó prácticamente una amenaza de guerra, aunque no lo quieran reconocer así. Hablaremos más adelante. El diario Últimas Noticias de Caracas, en este miércoles 2 de marzo, destaca Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, habló con Vladimir Putin, presidente de Rusia. El diálogo es la vía para la paz. Durante una llamada telefónica, el presidente venezolano ratificó su condena a las acciones de la OTAN. Y aquí se destaca, el gobierno ruso tomó medidas especiales para contrarrestar las presiones de Europa y Estados Unidos. Afirma, imagino que se refiere a Nicolás Maduro, que los ataques impactarán a Occidente como un boomerang. Las bolsas europeas cerraron ayer con pérdidas. Hoy se espera una segunda ronda de diálogo Rusia-Ucrania, en cambio con sede en Polonia, es lo que informa en este momento diario Últimas Noticias en su portada. Y aquí una declaración importante a propósito de lo que ya constituye, parecería una estrategia para denostar, descalificar y además sacar del orbe legal y democrático a los gobiernos. Nicolás Maduro dice, pretenden usar derechos humanos para sustituir gobiernos. El presidente venezolano denunció ante el Consejo de Derechos Humanos el impacto de las sanciones sobre la población y su uso contra países no alineados a los intereses hegemónicos. ¿De quién hablamos? Por supuesto de Estados Unidos y de la orbe ahora alineado en Europa bajo la bandera de la OTAN. Y aquí, algo que también pasó desapercibido en los grandes medios, el ejercicio militar de Colombia y Estados Unidos en las aguas del Mar Caribe. El despliegue, que incluyó un submarino nuclear y se realizó dentro del ámbito de la OTAN. Así ocurrió. El general Padrino López cuestionó, ¿para qué tanta ostentación imperialista? Cuando hacen estas cosas, ¿quién les dice a ellos que están amenazando a otros países? ¿Qué hace en las aguas del Mar Caribe Estados Unidos con Colombia? Si fuese en cambio Venezuela y Rusia haciendo ejercicios, por ejemplo, en el Mar Caribe, sería el escándalo mundial de amenaza contra ellos. Pero como se trata de Estados Unidos, que se cree el dueño del planeta, pues no pasa nada. ABC, una portada interesante, muy gráfica por supuesto, del adiós de Pablo Casado, el dirigente del Partido Popular que prácticamente se retira, dice, de la política, pero con graves problemas. ¿Qué dice la nota? No es de tanto interés, pero sí pide la expulsión de quienes ordenaron espiarla a la señora Ayuso ante 400 cargos electos del Partido Popular que respaldan a Feijóo y ovacionan el discurso de despedida del presidente saliente. Siento la reacción que he tenido que sufrir, que no merezco. Un titular que da cuenta de los problemas que tiene la derecha española por los deseos de poder que también se instalan a su interior en el Partido Popular de España. Y el titular, Rusia advierte a los civiles que abandonen Kiev, intensifica los bombardeos sobre la capital y estrecha el cerco a las principales ciudades. Zelensky reclama al Parlamento Europeo que demuestre que no abandonará a Ucrania. Señor Zelensky, no llore ahora por lo que ya supo desde antes. Usted es una pieza a la que mañana botarán del tablero y pondrán a otro, porque no les interesa a usted, les interesa los negocios de Ucrania, la economía ucraniana. Así que no se queje, no llore. Vamos con los portales informativos. La última noticia más caliente, más reciente de Telesur. En sus portales, fuerzas rusas toman el control de la ciudad ucraniana de Gerson. El ejército, aquí está la información, la fotografía que da cuenta de la situación actual. El ejército ruso anunció que también tomó el control de las localidades ucranianas de Tokmak y de Vasliyevka. Ahí tienen la información. Usted puede entrar a la página web de Telesur. Hay un trabajo editorial, periodístico del minuto a minuto de cómo se desarrolla la situación en Ucrania. Y por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurra ahí. Ahora, acá hay otra información desde Perú. El presidente Pedro Castillo reafirma la voluntad de gobernar ante las amenazas, tema que lo abordamos el día de ayer con Martín Guerra en clave política, que les recomiendo que lo vean para entender qué está pasando, o al menos informarse por nuestros medios de lo que está pasando en Perú. En la parte superior, un dato que llama la atención, 65 millones de contagiados en América Latina y la cifra de fallecidos pasó a 1.650.000 en una semana, es decir,
pasó casi de 150,000 de fallecidos en una semana en América Latina, mientras que en Estados Unidos estamos en 80 millones de contagios, pero la cifra de fallecidos en cambio no crece a la misma velocidad que los contagios, porque ya sabemos que se ha controlado bastante esta situación en ese país. El más golpeado por la pandemia, pero el señor Biden más interesado en meterse en otros continentes, en desatar guerras para resolver sus problemas internos. Noticias de América Latina y el Caribe destaca en su titular principal: la CELAC anuncia red de asistencia a latinoamericanos y caribeños que residen en Ucrania. Esta reunión importante, presidida por Alberto Fernández, da cuenta de este nuevo momento y de esta nueva mirada que tiene la CELAC para entender la lógica de su comportamiento en la geopolítica mundial. Y acá, residentes cubanos y mexicanos reclaman el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla caribeña. En Perú, Castillo acusa a la Fiscalía de ser parte de un complot para desestabilizar su gobierno, como lo destacábamos en la entrevista con Martín Guerra en Enclave Política. Y en Colombia, otro asesinato a otro líder social, y ya son 33 en lo que va del año. 33 líderes sociales asesinados en Colombia. RT, que ha sido censurado, nuestra solidaridad permanente con este medio de comunicación, destaca en su titular principal: Rusia asume la responsabilidad del ataque contra una torre de televisión en Kiev y toma el control de una importante ciudad ucraniana, como decíamos, de Cherson. Es la ciudad que se han tomado las tropas rusas del ejército ruso en su entrada en Ucrania para responder a la amenaza. Además, por cierto, hay información que no tengo todavía el registro directo, de que habla de fosas comunes en Donbass por el ataque virulento de los nazistas ucranianos contra población rusa en Ucrania. No creo que sea de ahora, sino de tiempo atrás, pero hay fosas comunes que habría que investigar. De eso, ¿qué dirán la prensa que censura a la otra prensa? Veamos. Pasamos al Mayadín. Día 7, ¿qué ocurre tras el inicio de la operación rusa en Ucrania? Minuto a minuto también ahí tienen ustedes la información en el gráfico, y en el costado derecho más información. Biden anuncia cierre del cielo de Estados Unidos para los vuelos rusos. ¿Les importa tanto este momento que abran o no abran si estamos en pleno conflicto? Pues una declaración bastante básica por ese lado. Maduro ratifica su apoyo a Rusia y condena provocaciones de la OTAN, mientras que el presidente de Perú descarta retiro y derecha anuncia cuota de sangre. Eso es lo que vimos. Ayer había incluso un tuit en el que un dirigente de la derecha advertía de lo que le podía pasar si no asumía lo que decida el Congreso a Pedro Castillo. En otras palabras, una amenaza prácticamente de muerte. Y aquí el señor Biden, en su autoritarismo absoluto, Biden promete salvar la democracia y hacer pagar a Putin por su invasión. ¿La democracia en dónde? En su país. Porque no se olvide que en su país, hace casi un poquito más de un año, hubo un asalto al Capitolio, y de eso usted debería preocuparse. ¿Qué dice la nota de la agencia española EFE? El presidente estadounidense prometió este martes que hará pagar un precio por la invasión de Ucrania a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que conseguirá salvar la democracia de los retos que enfrenta dentro y fuera de los Estados Unidos. ¿Y quién va a pagar por las invasiones de Estados Unidos en Afganistán, Irak, en Libia, por ejemplo? ¿Quién va a pagar? ¿O quién le hace pagar a Arabia Saudita por el bombardeo y la masacre que provoca desde hace algunos años en Yemen? ¿Quién le hace pagar al señor Biden este tipo de cosas? O lo que hacen en otros países de intervenir abruptamente, antidemocráticamente. ¿Quién? ¿Quiénes se creen ustedes? ¿Quiénes se creen ustedes? Pero además, la agencia EFE le da todo el despliegue al señor Biden. Biden acusa a Putin de querer derribar los cimientos del mundo libre. Biden promete atajar la inflación reduciendo los costos y no los sueldos. Biden anuncia el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos. Biden pide aprobar reforma. Biden por todas partes. Así quisiéramos que tuviesen toda la información, por ejemplo, cuando habla Vladimir Putin. Ojalá. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.